Verlos de nuevo después de una semana de mucho trabajo, de mucho gozo, de mucha alegría. Antes de predicar, quiero hacer una oración para darle gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que están aquí. Yo sé que están muy regocijados en esta mañana. Padre Celestial, estamos todos juntos, unidos en la alabanza a tu santo nombre. Bendícenos, Señor, con esta predicación que nos vas a dar en el día de hoy, que todo sea para la honra y gloria de tu santo nombre, para que nosotros, viendo tu gloria manifestada con poder en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, nosotros seamos edificados en ti. En Cristo Jesús nuestro Señor, oramos. Amén. Muy bien, vamos a tomar el texto que acabamos de leer en Mateo. Mateo, capítulo 23. Ese es el que acabamos de leer. Y cuando yo leí este texto de Mateo, inmediatamente se me vino una pregunta. ¿Por qué Jesús dice en este texto una cosa, propone algo, y por qué como que ve que los judíos no están en lo correcto? ¿En qué se basa Jesús para decir eso? Entonces vamos a repasar el texto. En Mateo 23, 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Y en el versículo 5 dice, antes, el capítulo 23, versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los demás, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. El versículo 6 dice, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los no hombres los llamen rabí. Rabí, 2 veces dice esa palabra. Y dice enseguida, no llamen a nadie rabí, padre o maestro, ni se dejen llamar rabí, padre o maestro. No se lo digan a nadie, ni ustedes se lo digan tampoco a sí mismo, que otros se lo digan a ustedes. Y luego, cuando miramos todo, él hace un planteamiento, Jesús. Dice, mire, ustedes tienen unos líderes espirituales que son muy buenos para decir qué se hace, qué se debe hacer, pero muy malos hacedores, no hacen. Por lo tanto, ustedes no se dejen llamar por los títulos, rabí, maestro o padre, no se dejen llamar por eso. Tienen que hacer otra cosa. Y entonces ya en el 11, si miramos el texto, en el versículo 11, Mateo 23, 11 dice, en cambio ustedes hagan otra cosa. El más importante entre ustedes debe ser sirviente de los demás. Pero porque aquellos que se exaltan serán humillados, y los que se humillan, asimismo serán exaltados. En otra traducción dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, para que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En una parte dice sirviente, para que sea sirviente de los demás, y en el otro dice vuestro siervo. Jesús está proponiendo otra manera de mirar al pueblo de Israel, o de mirar la asamblea, la eclesía, la iglesia, o el cuerpo de Cristo, o este grupo de personas que nos reunimos cada domingo. Aquí en este caso pues serían los del príncipe de paz, entonces los pertenecientes al príncipe de paz. Él está diciendo, mire, hay 2 formas de hacerlo. Una, como lo hacen los judíos, que están en el cuerpo ese, en la asamblea, están en el pueblo de Dios, están por títulos.
rabí, maestros, padres, les gusta que se les llame por los títulos. Además, les encanta el privilegio, ocupar los primeros puestos y que los otros los llamen así y ellos llamar. Igual como muy parecido, dice Jesús que es muy parecido como a Lucas Tañeda y Chaparrón Bonaparte, el de Chespirito. Es más o menos eso. Le dice, son los dos loquitos, entonces le dice el uno al otro, le dice, dígame licenciado, y el otro le dice, licenciado. ¿Sí? Así como que les gusta llamarse su excelencia, su majestad. Así como los títulos que nos gustan a nosotros, lo que hablábamos ahorita en la escuela dominical, que es algo maravilloso, como en la escuela, como en la iglesia se pierden los títulos. Ya no es el abogado, el ingeniero, el doctor, el médico, su majestad, su excelencia, reverencia, reverendo. Ya no, ya es mi hermano. Hermano Ricardo, hermana Julano, somos hermanos, ya se pierde como eso. ¿Por qué se pierde? Porque con una parte, una manera de ver las cosas es como lo hacen los judíos. Y Jesús dice que hay otra manera de hacerlo. Que nos llamemos entre nosotros hermanos, que nos llamemos servidores, por ejemplo aquí dice en el versículo 11, sino que sean sirvientes de los demás, que sea vuestro siervo. Y dice en otro texto, más adelante en Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos. En Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamo amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Mire, nosotros para Jesús somos sus amigos, pero entre nosotros somos consiervos, Muy bien. Jesús nos llama amigos porque Él nos da a revelar muchas cosas que solamente nosotros conocemos. Y créanlo, ¿saben por qué no hay más gente aquí? Porque ellos no conocen lo que Jesús ya les contó a ustedes. ¿Ve? Por eso 30,000 personas en Del Río no pertenecen a ninguna iglesia. No van a ninguna, 30,000 personas. No van a nadie. ¿Por qué? Porque ellos todavía no conocen esa partecita de que Jesús los llama amigos y que entre ellos son siervos. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice que somos siervos y somos amigos? Y entre los judíos se dicen cátedra. Cátedra es, se me olvidó decirles que la palabra cátedra es interpretación. La cátedra de Moisés era los que se sientan ahí a saberlo todo. Hoy día los profesores ya cambiaron la metodología, algunos, no sé aquí en Del Río si ya están actualizados los profesores, pero los niños van a la escuela no para que les enseñen nada, sino para aprender mucho. ¿Ve? A profesores, los que son profesores, créanlo, cuando usted vea en el salón a sus niños, usted no tiene que enseñarles nada, solamente que ellos aprendan mucho. Y educar no es informarles, llenarlos de conocimiento, sino educar es sacarles lo que ese niño tiene por dentro. ¿Ve? Por eso el niño desde muy pequeñito ya se da uno cuenta qué va a hacer. Si el profesor lo guía por ahí, por eso antiguamente se llamaban maestros. Era un guía que guiaba al discípulo. Hoy día se llaman profesores profesionales, porque lo que hacen son abogados, ingenieros, médicos, arquitectos y eso. Solamente para el statu quo de la sociedad, no para formar al ser humano, no para organización, sino para crear institución. Entonces, ¿por qué Jesús? Les vengo haciendo la tercera vez les pregunto, pero no es porque me tengan que contestar, yo mismo me pregunto y me contesto, yo estoy hablando con yo, ¿verdad? Porque ¿cómo contestan ustedes si no tienen el micrófono ahí? En la escuela dominical sí contestan. ¿Por qué Jesús cambia? ¿Por qué Jesús dice, mire, ahora ustedes se van a llamar siervos unos con otros? Ahora, voy a explicarles lo que es la palabra siervo.
Mire que no usa la palabra esclavo. La palabra esclavo era vender, tenía propiedad de venta. La palabra siervo es de servir, es la cualidad del que sirve. Entonces el Señor nos llama es siervos. Entre nosotros somos útiles unos a otros. Y ya lo vimos en 1 Corintios 12, que el cuerpo, que el ojo porque dice que no es mano no es del cuerpo, o que la oreja o la mano porque dice que no es oreja no es del cuerpo. Así, todos somos miembros de un solo cuerpo, dice Jesús. Pero ¿por qué Él cambia? ¿Qué es lo que cambia a Jesús? Esto no se lo habían dicho a ustedes antes. Pongan atención. ¿Por qué Jesús dice una visión es la visión de los judíos, que es correcta, está bien para ser judío? Pero yo les traigo otra visión. ¿Qué es lo que Jesús está cambiando? Está cambiando una forma de pensar que nosotros también tenemos, los occidentales, los de Del Río, también tenemos eso. Aunque seamos miembros de Cristo y cuerpos de la iglesia, no vemos la iglesia como Cristo la ve. La vemos muy bien como judíos. Vemos a la iglesia como judíos, mas no la vemos como Cristo la ve. Y esa es la propuesta que hoy les hago en esta predicación. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta de Jesús y la propuesta de los judíos? Las dos son buenas, excelentes, maravillosas, pero no son iguales. Otra vez cito, mire, como yo me volví mexicano, cito a Vicente Fernández. Primero cité a Chespirito, ahora cito a Vicente Fernández. Vicente Fernández dice, no es lo mismo, pero es igual. Buena filosofía, ¿verdad? Entonces, es así. No es lo mismo pensar en que la iglesia es una institución o que la iglesia es una organización. Pero nosotros las confundimos. Esa es por qué Jesús dice que entre vosotros llámense siervos y yo los llamo amigos, y no se llamen rabí, maestros y cátedra de sabiondos y ocupar los primeros puestos, porque es que la visión judía es la visión de una institución y la visión de Jesucristo es una visión de organización. ¿Qué diferencia hay entre institución y organización? Entonces, la diferencia es esta. Las instituciones son sistemas de índole social y cooperativa bajo imposiciones legales que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Así dice el diccionario. Cuando uno busca en el diccionario, dice, ¿qué es una institución? Las instituciones son sistemas de índole social. ¿A qué vas a la iglesia? A socializar, es que se pasa tan bueno allá. Nos hacen brincar, nos hacen saltar, nos llevan show. A veces el pastor se viste de payasito, y otras veces se viste de la madre monte, y otras veces se viste de la gritona, porque grita mucho ahí. Y entonces esos pasamos bien, es social. Como el Club de Leones, como el Cuerpo de Bomberos, como los otros clubes que hay por ahí. Es una institución social y cooperativa. Hermana, mire, tenemos un evento de la iglesia. No, ¿qué hay que dar? Hermana, mire, hay que dar unos huevos, unos chiles. Yo lo doy todo. Yo lo doy todo. Y hermano, ¿va a ir? No, yo no voy porque estoy trabajando, estoy muy ocupado, estoy viajando. Yo viajo, soy viajero, entonces estoy en el Perú, estoy en Machu Picchu, por allá, pasándola bueno, ¿verdad? Pero yo sí coopero. Cooperar. Aquí viene la palabra. Es una cooperativa bajo imposiciones legales que procura ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. De eso está hecho el país nuestro. La política funciona exactamente así. Los que les gusta la política. La economía funciona como un cuerpo, como una institución. Yo cuando llegué a Estados Unidos pensaba que yo iba a ser rico desde el primer día que llegué. Y me pasó a mí como el hispano, que le dijeron que en Estados Unidos el dinero se encontraba botado, que eso se encontraba por todos lados. Y llegó en el aeropuerto y lo primero que vio fue un billete de 20. Y dijo, no, que voy a recoger eso, yo recojo los de 100 mejor. Le pareció muy poquito.
Entonces, el sueño americano, ¿verdad? Y entonces cuando yo ya estaba aquí, ya me empezaron a decir, no, cambia la palabra. No digas sueño americano, sino la pesadilla americana. La pesadilla. Entonces, porque esto es un cuerpo, organización. Aquí no es el que quiera ser rico. Aquí no. En Estados Unidos, para ser rico hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cositas. Por debajo. Legal, pero que no sea ilícito. Para hacer eso, para entrar a la economía, para ser político, ¿usted cree que es muy fácil? Ni siquiera ser alcalde del Río es fácil. ¿Cuánto le costó a este señor llegar a alcalde? Yo llegué aquí en el 2008 y él estaba, cada elección se tiraba, se lanzaba. Hasta que hizo el truco que había que hacer. ¿Ve? Y ahí sí entró como alcalde. Y lo mismo en los otros puestos. La economía lo mismo, la religión exactamente funciona, lo mismo. Los que trabajan por religión. Y la ciencia exactamente lo mismo, funciona como institución. Y la institución, les voy a contar este cuento para que vayamos a la organización, que es lo que Jesucristo quiere. La institución funciona exactamente como el cuento del cerdito y la gallina. Que iban caminando el cerdo y la gallina y había mucha gente con hambre, necesitados. Y entonces dice la gallina al cerdo, pues démosle de comer. Y dice el cerdo, ¿y qué le damos? Y la gallina, muy inteligente, muy cooperativa y participativa, dijo, pues démosle huevos con jamón, que les encanta. Aquí nos encanta el huevo con jamón, ¿verdad? Jamón con huevo. Y dice el marrano, el cerdito es el pink, el marranito, como le quieran llamar, porque aquí hay gente de todas partes que me ven. Entonces, dice el marranito, ¿y tú qué pones? Dice la gallina, pues yo pongo los huevos, yo coopero con los huevos, yo participo con los huevos. Y yo, dice el cerdo, pues tú con tu vida, con el chicharrón. ¿Ve? ¿Ve la diferencia que hay entre una institución y una organización? Ahora, ¿qué es la iglesia? Dice Cristo, vea, ya está bien como ustedes lo dicen como institución, muy bien. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen porque no van a funcionar bien. Ustedes hagan otras cosas. ¿Ve? Entonces dice, lo de ustedes es una organización. ¿Y qué es organización? La palabra organización viene de organón, en griego, que es instrumento, organismo o grupo, que tiene un proceso. Dicen, esto es un cuento de Claudio Naranjo, dicen así, que cuando Dios hizo el mundo, vio que todo era bueno. Dicen que cuando Dios creó el mundo, después de cada día de la creación, dijo que estaba bueno. Vio que lo que había creado era bueno. Y el diablo se le acercó y le dijo, yo también encuentro muy bueno. Hagámoslo una institución. La iglesia es muy buena hasta que no se institucionaliza. ¿Y qué es una institución de la iglesia? Es cuando aquí solamente se hace lo que hemos hecho siempre, porque esto no se ha hecho de otra manera, lo tenemos que hacer así. Y ahí no entra nadie más, sino los que cumplan unos requisitos. El diablo volvió a la iglesia una institución, o volvió a este mundo, según Claudio Naranjo dice que este mundo. Te ayuda a transformarlo. Esto algo tan bueno, te ayuda a transformarlo en una institución. Entonces, ¿qué es un organismo? Un organismo es un conjunto de órganos del cuerpo, animal o vegetal, y de las leyes por que se rige. Por eso en la escuela dominical vimos muy bien esa escuela de hoy, la enseñanza de hoy, de ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada uno somos miembros. Y somos muchos miembros que formamos un solo cuerpo. ¿Qué es un organismo? Es un conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal y de las leyes que se rigen unos con otros, así como es el cuerpo. No voy a explicarlo porque ya lo explicamos en la escuela dominical. ¿Qué es un organismo? Un organismo es un ser viviente
completo compuesto de órganos. O es un conjunto de órganos que forman un ser viviente. ¿Ve? Vea la diferencia que hay entre la institución, que es un ente social para mantener el poder, el tener y el placer. Para eso es que se forman las instituciones, para poder dominar a los otros, para tener cosas, para eso se forman las instituciones. Y para el placer, que fueron las 3 tentaciones de Jesús, que todo se convierte en pan. ¿Ve? Placer. Que se subió a la torre, lánzate, que Dios viene a ayudarte. Poder. Jesús dijo, no. Y la otra es, vea, adórame y yo te doy todo. Tener poder y placer son las fuerzas que mantienen las instituciones. Y dice Jesús, pero yo no quiero que ustedes sean una institución, que mi iglesia sea un organismo viviente, que mi iglesia sea un conjunto de órganos que forman un ser vivo, y que la iglesia sea un ser viviente completo, compuesto de órganos. Y para eso tiene que uno no tener el sentido de cooperar o de ayudar, sino de pertenecer. De pertenecer. Muchas enfermedades que el ser humano tiene es porque alguien de su círculo familiar ha sido excluido. Eso se ve cuando en unas enseñanzas que hay sobre las constelaciones familiares. Se cuentan de un niño que a los 4 años tenía un sarpullido en el cuerpo, un problema en el cuerpo. Y era porque en esa familia el tatarabuelo en la Segunda Guerra Mundial había estado en la guerra y había muerto de sarna. Y ninguno de los miembros de la familia habían reconocido eso. El niño, en el subconsciente espiritual, divino, porque todos formamos un solo cuerpo, así ya se hayan muerto, esas personas también pertenecen a tu familia, o así sea de cualquier condición social, política, económica, eso no vale nada. Como dice Jesús, sean esclavos o sean libres, sean griegos o sean judíos, ya todos forman el cuerpo de Cristo. Cuando ellos en su constelación se dieron cuenta de que quién eran los miembros de esa familia y reconocieron a todos los miembros de su familia y que uno de ellos había sufrido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y había muerto con una enfermedad terrible de la piel, cuando ellos se dieron cuenta de eso, reconocieron que era miembro de ellos, el niño se sanó. Dicen que muchos cánceres, el cáncer que hay en la familia, muchas enfermedades, eso ya lo dicen los médicos hoy día. Cuestiones somáticas vienen de conflictos o de cuestiones espirituales o motivacionales que tiene el ser humano. Porque todos formamos un cuerpo. Cuando la iglesia se empieza a debilitar, cuando los miembros de la iglesia dicen yo pongo el huevo, pero no pongo el chicharrón, no pongo el jamón, inmediatamente ya la persona se empieza a excluir del cuerpo de Cristo. Y como se excluye, la persona muere. Pero no solamente muere el que se excluye, sino que muere también el cuerpo de Cristo, porque ese miembro hace falta en la iglesia. ¿Cuándo se está el Espíritu Santo en la iglesia moviéndose? Cuando están todos unánimes juntos. Estar, to be, el verbo to be, estar todos juntos, together, trabajando en unidad, todos formando parte de ese cuerpo. No es solamente cooperar, no es solamente participar, no es solamente ayudar, sino yo ser parte de ese cuerpo íntegro. Y no importa que no me usen ese día, pero yo sé que hago parte del cuerpo. En este momento, yo estoy aquí predicando y hay órganos de mi cuerpo que yo no estoy usando. Pero me salgo de aquí y lo empiezo a usar. Y luego me voy para otro lado y lo empiezo a usar. Ahí no se usan los órganos del cuerpo al mismo tiempo. Pero sí, todos forman, para que yo tenga vida, tienen que estar todos los miembros juntos. Esa es la diferencia que hay en este tan sencillo que dice Jesús. No hagan lo que ellos
hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. En la cátedra de Moisés se sientan muchos escribas fariseos y uno empieza a criticarlos. Y dice, no, los judíos eran malos. No eran malos, eran buenos. Lo que pasa es que ellos vivían en una institución y Jesucristo quería que su iglesia fuera una organización, un organismo vivo, viviente, un cuerpo, dice. Lo mismo que dice de las frutas, el Juan 15. Dice que Él es el tronco y nosotros somos las ramas y los frutos que damos, por su fruto los conoceréis, es por las ramas. Muy bien, para terminar, dice lo que estaba diciendo, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. Y yo digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no puedo hacer separado de ti? Separado de ti, Señor, yo puedo hacer dinero, y mucho dinero. Me meto a narcotraficante y hago dinero. ¿Sí? Y separado de ti, ¿cómo me dices que no puedo hacer separado de ti? No puedo hacer nada. Y me dice, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo que no puedo hacer? Mire, me puedo ir para un bar, me puedo ir para donde sea y me puedo tomar todo el licor que quiera y tú no me puedes hacer nada. ¿Sí? ¿Cómo que yo no puedo? Mire que sí puedo. Se me subo a un hotel allá en Las Vegas y empiezo a disparar y mato a hombres. ¿Cómo que no puedo? Sí lo puedo hacer. ¿Cómo que dice Jesús que sin mí nada podéis hacer? Pues nada podéis hacer porque Jesús está hablando, es de Gálatas 5:22. Está hablando de los frutos. Dice, sin mí no podéis llevar fruto. Podéis hacer obras de la carne, pero no podéis llevar fruto. Y yo lo que les hablo a ustedes es del fruto. No les hablo del dinero, de la fama, del éxito, de todo lo que tú consigas. No les estoy hablando de eso. Te estoy hablando del fruto. ¿Y qué es ese fruto? Dice, porque sin mí nada podéis hacer. Vea, vamos a volver a leer, que yo creo que yo soy el que estoy confundido, pues ustedes están en lo claro, pero voy a volverlo a leer. Ciertamente, dice, eso es en Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. ¿Y cómo que no puedo hacer nada separado de ti? Si yo te demuestro, Señor, que lo puedo hacer todo sin ti. Sí, pero no te estoy hablando de las cosas del tener, el poder y el placer. Te estoy hablando de los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? A ver, lean. Gálatas 5:22. ¿Cuáles son esos frutos? Porque sin mí no podéis tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Ve? Sin mí no podéis tenerlo. Puedes tener toda la fama del mundo y todo el dinero del mundo y todo el poder del mundo. Pero sin mí no podéis llevar frutos de amor, de gozo. Ay, si yo los he visto, es que es increíble. Yo he visto gente con todo y le dice uno, ¿y qué necesitas? Si lo tienes todo, tiene fama, tiene dinero, tiene casas, casas, tiene carros, tiene zapatos, tiene ropa, tiene un H-E-B en su casa, tiene un JCPenney. Si lo tienes todo, ¿qué te hace falta? Amor, gozo, me hace falta paz. Mire, les voy a contar esto, es que el tiempo se me va. Pero un señor se encontró, era un señor bien gozoso, vivía lleno de felicidad. La gente lo admiraba en el pueblo, porque era una persona que tenía muchos valores, se relacionaba muy bien con los otros. Y un día se encontró una bolsa con monedas.
Y se fue contento, monedas de oro. Y se fue contento para la casa, feliz y gozoso. Y las contó y había 99 monedas. Dijo, no, esto es imposible, esto tiene que haber 100. Y se puso toda la noche, no durmió en toda la noche. ¿Dónde consigue la otra moneda? ¿De quién sería? Ya no durmió, ya sufrió de insomnio. Para tomar pastillas, recuerdan los que toman pastillas porque no duermen. Buscando la moneda que les hace falta. Y al otro día llegó al trabajo de mal genio a ver cómo él podía conseguir la otra moneda que le hacía falta. Y se volvió resentido, renegado y la buscó por todos lados del pueblo. Imagínense en Del Río buscando esa moneda por todas partes. Iba donde el uno, iba donde el otro, investigaba una cosa, un desasosiego, una intranquilidad, una tormenta interior, buscando esa moneda que le faltaba y no disfrutando de las 99 que habían en la bolsa. ¿Ve la diferencia que hay entre ser una institución y ser un organismo viviente? El cuerpo de Cristo es la iglesia, es un organismo viviente. Y dice 1 Corintios 12, 26, que estábamos leyendo ahorita en la escuela dominical. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia es un organismo viviente que si tú no estás, nos hace mucha falta. Porque tú perteneces a ese cuerpo organizativo, viviente. Cuando tú no estás, es como cuando a mí se me cae un pelo de la cabeza, lo resiento, me duele, me hace falta. Como cuando a mí se me lastima una uña. Dice aquí Pablo, el cuerpo de Cristo es un ser viviente en el cual todos nos vinculamos a Él. ¿Y cuándo nos vinculamos al cuerpo de Cristo? Los que estuvieron en la escuela dominical lo saben. Cuando todos hemos pecado, cada uno cual por su camino, y Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros, y ahora por la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Crea en nuestro Señor Jesucristo y serás miembro de la iglesia. De cierto digo, el que cree en Cristo es perteneciente al cuerpo de la iglesia. Eso es lo que quiere decir. Crea en nuestro Señor Jesucristo será salvo. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay salvación. De cierto digo, el que cree en Él tiene vida eterna. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, de tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Mire qué honor, qué responsabilidad, qué gozo pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Cuando uno se siente un miembro activo, cuando uno está desfalleciendo, el otro me apoya. Dice que el miembro más débil es apoyado por el miembro más fuerte, dice Pablo. Esa es la iglesia. Así es que yo los invito, hermanos, para terminar, que en el día de hoy nosotros aprendamos la gran importancia, el valor mayúsculo, grandísimo, que es que hayamos conocido a Cristo. Porque con Cristo hemos sido salvos. Ya con Cristo somos salvos. Pero también una gran responsabilidad, como dice Juan Wesley, crecer en la gracia santificante, que es la del ser miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo es que tú haces parte activa, creativa, participativa, de pertenencia a lo que es la iglesia. Tú no eres un miembro allegado ahí que te vincula, no, es que ya tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo se empieza a debilitar por la debilidad del eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil de una iglesia? Cuando el miembro de una iglesia ya dice, yo no les hago falta, yo ya no pertenezco, a mí como no me usan, a mí no me saludan, como yo ya veo que ya no me piden, como yo ya veo que no, antes me ponían a dictar la escuela y ahora ya no, y así, entonces ya empieza la persona a resentirse, la hermana no me habló hoy, la hermana a quien yo tanto amo, vea, pasó derecho, y así, muchas cosas empiezan a resentirse y el miembro empieza a debilitarse.
a irse. Pero esa es una batalla difícil, pero fatal para la organización de la iglesia, porque en la iglesia se necesitan todos los miembros, estaban todos unánime juntos, y ahí es como el Espíritu Santo actúa. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje que tú nos has dado en el día de hoy a través de tu palabra, que nos enseña lo que es la iglesia como organismo viviente y no solamente como una institución. Luisito, por favor. Vamos ahora a tener la Santa Cena y vamos a hacer otras cositas. Puede pasar. Gracias, Luisito.